y eso es uno de los síntomas de la depresión. Resulta que el individuo que está experimentando un no placer o un no bienestar en todas las cosas que hace, empieza a tener pensamientos desesperanzadores. Es decir, empieza a perder la esperanza y esa chispa o energía vital y siente que su vida no tiene ningún propósito ni sentido. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Gracia y Paz. El día de hoy vamos a estar tratando un tema que sabemos que va a ser de gran interés para todos ustedes, así que les invitamos que se queden con nosotros. Como siempre, están en compañía de mi persona, Aura Villadiego, Yaceli Ibarra, y hoy tenemos una invitada súper especial. Es una querida amiga de la casa. Le damos la más cordial bienvenida. Su nombre es Carmen Virginia Amaya. Ella es madre, esposa y de profesión psicóloga. El día de hoy como dijo mi compañera Aura, vamos a tratar el tema de la depresión. Entonces quisiéramos empezar por ese concepto. ¿Qué significa la depresión? Bueno, muy feliz de estar aquí con estas hermosas mujeres de Dios. También mi amiga Yaceli, persona especial para mí. Y pues sí, hoy vamos a tratar un tema súper interesante, pero sobre todo preocupante. Y más que preocupación, la idea es que ya comencemos a ocuparnos y a tener información valiosa, oportuna en esta área. Así que, bueno, ¿qué es la depresión? La depresión la podemos ver de dos maneras. La podemos ver como un trastorno que afecta a la gran mayoría de la población hoy día, que no tiene que ver con límites de edades, aunque anteriormente se veía que la población infanto-juvenil estaba fuera de estas estadísticas de depresión. Cada vez más se registran niños con depresión. ¿Ok? Pero vamos a hablar de qué es la depresión. La depresión es un trastorno. ¿Ok? Un trastorno del estado de ánimo. Lo que ataca a la depresión es el estado de ánimo de la persona. Pero también, aparte del estado de ánimo, la depresión toca la parte neurológica. Es decir, que la persona se ve afectada tanto en el estado de ánimo como en el disfrute. Ese pleno bienestar que el individuo con su día a día es capaz de disfrutar, de relajarse y de hacer su día, su trabajo normal. Claro. ¿Qué sucede con la depresión? La depresión afecta la manera en cómo nuestro cerebro funciona químicamente. Y la raíz de la depresión puede tener diversas causas. ¿Ok? Entonces vemos la depresión que aparece en una persona que es activa, que tiene una vida feliz, que tiene trabajo y de repente cae en un cuadro depresivo. Que se pudiera decir que es imposible que esa persona caiga en una depresión. Es decir, sí, porque nosotros decimos, pero lo tiene todo. Pero sí. La depresión, cuando empieza a trabajar en nosotros, esos pequeños síntomas, pero importantes, a veces pasan desapercibidos. Es decir, las personas de su círculo no toman en cuenta pequeños cambios que ya la persona está haciendo en su día a día. Claro. A veces se nota como extraño. Lo vemos raro, lo vemos extraño, pero no podemos entender que el cambio de estado de ánimo y en la metodología o en la manera en que hacía su día a día ya está cambiando. ¿Ok? Entonces, esta afectación es de la química cerebral. ¿Qué se afecta? Bueno, las neuronas en su sinapsis empiezan a trabajar mal. Hay unos receptores que nosotros tenemos, receptores neuronales, se llaman así, en donde químicamente ellos unen la sinapsis, eso se llama así, que es la comunicación entre las células cerebrales, que son las neuronas. Esa sinapsis empieza a verse interrumpida o esa comunicación entre las neuronas. Por eso es que les explico que químicamente hablando hay un cambio en nuestro cerebro y ese cambio es el que nos ayuda a la medicina a comprenderlo. ¿Qué es lo que empieza a fallar en el individuo? Ahora bien, la raíz puede venir, esa afectación puede ser emocional, es decir, que debido a experiencias desagradables
o debido A una preocupación. a A una... sobre todo pérdidas. Okay. Las pérdidas nos hacen caer en depresión. Y los cuadros de ansiedad, que tú y yo lo comentábamos fuera de cámara, los cuadros de ansiedad y de estrés agudo generalmente nos llevan a la depresión. ¿Y qué diferencia, disculpa, qué diferencia se puede ver entre la depresión y la ansiedad? Porque para uno que no ha estudiado estas cosas, uno lo ve como, uno dice, no, está deprimido o está ansioso, sin saber qué es una cosa y qué es la otra. Muy bien. ¿Cómo podemos diferenciarlo? Porque la depresión hace que nosotros, en todas las facetas o las áreas de nuestra vida, empecemos a dejar de tener interés o placer por hacerlas. Claro. Es decir, ya dejo de sentir placer por ir a trabajar, no quiero ir a trabajar. Pero todas las áreas en donde para mí era un disfrute, por ejemplo, si yo disfrutaba irme de paseo en la bicicleta, eso dejo de disfrutarlo. El detalle es que la persona dice, ¿por qué dejaste de hacerlo? Tú estás así porque dejaste de hacerlo. Y no comprenden es que dejó de hacerlo porque está así, porque ya no lo está disfrutando. Esa baja de dopamina y de las hormonas del placer, ¿ok? Eso lo vamos a ampliar un poquito más adelante, es lo que hace que la persona no disfrute lo que antes para esa persona era placentero. Entonces, hay un estado de no placer de las actividades o no disfrute de las actividades cotidianas de ese ser humano. Eso sucede en la depresión. Y no viene, esa depresión no viene, tenemos que aprender a diferenciarla de cuando la depresión viene por alcoholismo o por sustancias psicotrópicas, ¿ok? O por un tumor cerebral, que esa afectación del estado de ánimo no viene por esas causas, es decir, causas biológicas o causas físicas, sino que sin una razón aparente empiezo a manifestar síntomas depresivos. Esa es la verdadera depresión. Ahora, ¿por qué debemos diferenciarla? ¿Cómo la podemos diferenciar de la ansiedad? Porque en la ansiedad no hay cambios químicos. La persona tiene una preocupación constante. Es decir, cuando nuestro cerebro se le da una orden o nosotros analizamos que tenemos algo por hacer, nuestro Dios nos colocó algo importante, el estrés sano. Es decir, Él activó, dio la orden en nuestro cerebro de que nosotros experimentemos estrés. ¿Pero qué es el estrés? El estrés es esa acción del cerebro que te dice, muévete. Como la adrenalina. Exactamente, lo que te lleva a solucionar un problema. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en un lugar como este y de repente notamos que está temblando o que de repente una de las lámparas hace cortocircuito, ¿qué es lo que se activa en nuestro cerebro? Es esa orden que dice movilízate, peligro, alarma, y tú tienes que movilizarte. Eso lo hace el estrés. Ahora bien, cuando tenemos muchísimo estrés y cuando no hay una sola razón por la cual yo tenga que movilizarme o no lo tengo claro, o mis pensamientos están muy dispersos, no tengo bien definido qué es lo que a dónde tengo que movilizarme o qué es lo que tengo que resolver, ahí empezamos a experimentar ansiedad. Es como algo constante que siempre está ahí. Correcto. Es una preocupación porque al final no te ocupas. ¿Por qué no te ocupas? Porque no sabes en qué ocuparte. Tal vez tienes muchas cosas por qué ocuparte, pero tienes tantas y no te organizas o no defines qué es lo primordial, lo urgente y lo no tan urgente y actívate a resolverlo. Entonces, todas esas cosas empiezan a acumularse y empiezan a generar ansiedad. ¿Cómo podemos notar que una tiene ansiedad? Es una persona que constantemente está agitada, no solamente activa, sino que su agitación motora no tiene sentido. ¿Por qué no te quedas quieta? ¿Pero por qué mueves el pie? Yo en este momento que sentía ansiedad, ¿verdad? Pero claro, ya yo sí sé por qué. Porque la visita, porque el set, la cosa, lo que estábamos arreglando. Entonces eso me lleva como que estoy así como en un estado ansioso. De que estoy experimentando como que un sudor que no es usual. Palpitaciones. Una palpitación, que se me traba la lengua, algo así. Entonces eso vemos que es la ansiedad, que es lo que hacen las personas que
que, como tú dices, que no sean efectivas en lo que deben hacer. ¿Qué debemos hacer? Gerenciar nuestras emociones, canalizar de manera apropiada lo que nos está sucediendo y cómo voy a manejarlo emocionalmente para resolverlo. ¿Ok? Las personas ansiosas generalmente no saben cómo resolver sus conflictos emocionales o cuando tienen mucho estrés, muchas cosas por hacer. Te pasaba al principio del programa porque estabas pendiente de la cámara del set, de que me ibas a preguntar de si nos íbamos a escuchar o no. Tenías tantas cosas en la cabeza que empezaste a volverte ansiosa. Sí. Primero estabas estresada por la hora porque teníamos que empezar a grabar tal, pero después te acordaste de tantas cosas que ahí viene la ansiedad hasta que ya. Hiciste eso, me gustó. Respirar, poner nuestros pensamientos en orden y acción. ¿Por dónde tengo que empezar? Primero por sentarme, cuadrar la cámara, sentarme y recordar cuáles son las preguntas que le quiero hacer a la psicóloga, a la invitada. A nuestra querida amiga Exactamente. Carmen. Entonces, una persona ansiosa, el cuerpo físicamente cambia también en una persona ansiosa. La persona puede experimentar incluso subidas de tensión, que son tensiones emocionales. Es decir, el ritmo cardíaco aumenta porque hay una demanda. Hay una demanda en mi cuerpo porque el cuerpo Dios lo preparó para accionar. Entonces el cuerpo se queda quieto en ese sentido. O sea, me está demandando como que más latido, más bombeo de sangre, pero entonces estoy quieta. Entonces eso es lo que hace que uno Claro, porque todo eso es para que tú acciones, no para que te quedes quieta. Pero como no sabe, la persona que sufre de ansiedad no sabe qué es lo que se lo está causando, entonces no puede. ¿Y qué sucede cuando estamos experimentando todo eso? Nos da temor, porque creemos que algo está mal en nuestro cuerpo. No entendemos por qué nos sentimos así. Ok, ¿y qué genera el temor? Más estrés. Entonces se vuelve un círculo vicioso donde por no entender qué es lo que me está sucediendo, tener claras las causas de lo que yo estoy padeciendo, empiezo a experimentar temor por lo que mi cuerpo está experimentando, valga la redundancia, pero que no es más que algo natural. Dios lo hizo para que tú resuelvas un problema. Porque ante una amenaza, ¿qué es lo que dice el cerebro que hagas? Que vayas y lo resuelvas, pero primero te toca analizar si puedo ir y resolver o me toca huir porque no puedo resolver. Pero lo cierto es que tú tienes que movilizarte, no quedarte paralizado. ¿Y qué otros síntomas en cuanto a la depresión? Porque a veces creemos que estar deprimido es solo estar triste, pero hay otros síntomas que cada vez se van agudizando más hasta tener pensamientos suicidas y cosas. Es correcto, y eso es uno de los síntomas de la depresión. Resulta que el individuo que está experimentando un no placer o un no bienestar en todas las cosas que hace, empieza a tener pensamientos desesperanzadores. Es decir, empieza a perder la esperanza y esa chispa o energía vital y siente que su vida no tiene ningún propósito ni sentido. Y cuando esos pensamientos vienen a nuestra cabeza, también pasa un pensamiento que es peligroso, muy peligroso. Entonces, ¿para qué vivo? ¿Por qué estoy vivo? ¿Cuál es la razón por la cual estoy vivo? Y tras otro, uno tras otro, vienen pensamientos que respaldan ese que se inició con ¿para qué estoy vivo? Entonces, si no hay ningún propósito de vida, entonces mejor me muero. Y empiezo a planear el cómo acabar con mi vida. Pero más que el propósito y más que el entender que no hay chispa en mi vida, es que todo mi fatiga, todo mi malestar me lleva a decir, ya quiero acabar con este sufrimiento. Ese es otro pensamiento que está anclado allí, porque la persona que está en depresión tiene un malestar, es decir, es un padecimiento que te irrita, es un malestar profundo, ¿sí? Porque, Yaceli, nómbrame algo que tú disfrutas mucho, que disfrutas hacer mucho. Bueno, a mí me gusta coser, me gusta dibujar, aunque el dibujar ya no lo hago tanto, más bien hago más lo de la costura. Me gusta, me distrae, me llena. ¿Qué pasa cuando alguien te interrumpe mientras coses y no te deja terminar algo que tú tenías planificado? Me estreso porque
el trabajo terminado siempre es como que algo Da placer o que me da satisfacción. placer, exactamente. Algo cuando ya yo lo veo listo, es algo que me emociona, me agrada, me siento bien. Ok. Y cuando se lo veo por lo menos a mi hija, que a quien más le hago la costura, me encanta verla. Entonces, el no poder terminar, y a mí me pasa mucho eso, ese es mi día a día, que cuando yo quiero hacer algo y se interrumpe por muchas razones, entonces llego a eso, Ok. a ese nivel de estrés y de ansiedad. Imagínate que no hay nadie que te esté perturbando terminar, es decir, que te esté molestando o impidiendo terminar o empezar, iniciar la costura, sino que eres tú misma. Imagínate lo frustrante que es, Claro, porque tener ganas. el malestar que tú experimentas, el desánimo, eso es otra de las características de la persona con depresión, tiene un desánimo, no quiero hacer nada. Y ese desánimo te confronta porque tú dices, veo la máquina y en el fondo de tu corazón anhelas arrancar a coser y cuando la tienes en el frente dices, pero es que no tengo ganas. Entonces es una lucha contigo misma y eso genera mucha frustración. Sí. Entonces ese es otro síntoma importante en las personas con depresión que nosotros podemos palpar en el día a día. No me quiero bañar, no quiero Cuando una persona comer. llega a ese extremo es porque ya la situación Sí, está es como bastante más grave, difícil. sí. Pareciera que sí, pero Ajá. no. En la Hay más depresión leve, también me preguntaste si hay una clasificación de la depresión o si hay distintas depresiones. En realidad la depresión es la misma, solo que hay diferentes trastornos que tienen el cuadro depresivo. Por ejemplo, en los trastornos de personalidad hay un tipo de trastorno que se llama el trastorno bipolar, que es el maníaco depresivo, porque la persona puede experimentar una fase o un tiempo, una cantidad de días en que está en etapa maníaca y otra que está en etapa depresiva. Por eso se llama bipolaridad, ¿ok? Pero en la depresión, en el trastorno depresivo, hay que identificar en qué magnitud está el trastorno. Entonces nosotros y los psiquiatras, de acuerdo al manual estadístico que tenemos para identificar el tipo de depresión con la que estamos lidiando, se cataloga o se clasifica en depresión leve, depresión moderada y depresión mayor. Ok, ¿qué es lo que yo tomo en cuenta? ¿Cuáles son esos síntomas para clasificarla como leve, moderada o mayor? Es la cantidad de síntomas que está presentando el paciente y el tiempo el que ha transcurrido y ese paciente no sale de ese cuadro. ¿Ok? ¿Cuánto sería un tiempo prudencial como para decir ya está en estado grave? Okay. O más o menos qué tiempo se maneja en esas diferencias que hay entre lo que me acabas de decir de la depresión. Cuando la persona tiene más de 6 meses ininterrumpidos, 6 meses corridos presentando los mismos síntomas y no es la primera aparición de estos síntomas. Es decir, que hace 2 años atrás, 8 meses atrás, es decir, hay un primer evento, ¿ok? Hay un antecedente de un cuadro muy similar a este. Hace 8 meses atrás, doctora, él estuvo así, pero nada más que fue un mes y de repente él se levantó. Pero resulta que desde que cayó en este cuadro de nuevo no sale y tú le preguntas, vamos a analizar cuánto tiempo tiene. Doctora, ya va a cumplir el año. Entonces, ese antecedente más el año completo que tiene nos habla que hay una depresión mayor. Ese manual que nosotros utilizamos tiene los síntomas detallados en duración, en intensidad y en las áreas en que el individuo está siendo afectado, porque tiene que abarcar por lo mínimo 3 áreas de la vida de la persona. El área social, el área laboral y el área familiar. Y el área familiar incluye pareja, ¿ok? No hay deseo de conversar con la pareja, ni de tener relaciones sexuales con la pareja, ni de hacer las actividades que hacía comúnmente con la pareja, ni con los hijos, ni con la familia. Y así en cada una de las áreas. Entonces, por lo menos 3 áreas de la vida cotidiana de ese individuo tienen que estar afectadas. Pero cuando estamos hablando de una depresión mayor, todas las áreas del ser humano están afectadas.
la espiritual, la emocional, la social, la familiar y la laboral. Bueno, y ya que tocaste el punto de lo espiritual, vemos, ya hemos visto, nos has explicado excelentemente, he entendido todo, porque es un tema que no es fácil de comprender. ¿Cómo podemos llegar a decir que una persona que es cristiana, que es creyente y que pueda estar padeciendo alguno de estos síntomas, como tú, que eres también una persona cristiana, primero que todo, pero también de profesión psicóloga, ¿cómo manejas tú los dos conocimientos? Porque tienes conocimiento de la palabra y tienes conocimiento de la psicología, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿cómo tratas esos casos de depresión? Porque yo me imagino que ahí indudablemente no puedes separar a las dos personas. Entonces, ¿cómo hacen en estos casos? Ok. En psicología también abarcamos el área espiritual, solo que hay que ser muy prudente con la persona cuando trabajamos esta área, porque cuando la persona no tiene una conexión espiritual con algo, alguien, con ese ser supremo, esa persona o ese ser que yo he identificado como el que me sustenta, el que me alimenta, el que me cuida, si la persona no tiene ninguna conexión con ella, entonces eso no se toca hasta que la persona te lo permite. Lo aflore y lo pueda. Correcto. Entonces, ¿qué trabajamos? La parte emocional totalmente. ¿Qué es lo que trabajamos en esa persona? Bueno, identificar en el área emocional qué pudo detonar esos pensamientos, que eso fueron lo que inició la depresión, ¿ok? Si nosotros nos damos cuenta cuando estamos comenzando la exploración, que realmente el tipo de pensamiento que la persona te está manifestando o lo que le ha ocurrido no tiene basamento como para que lo llevara a la depresión, entonces hay que rastrear qué está pasando en el cerebro, ¿ok? Porque ¿qué sucede? Hay eventos cerebrales que son tan sutiles que nosotros no entendemos. Hay personas que tienen eventos hipóxicos, es decir, falta de oxigenación cerebral, o que pueden convulsionar y ser no percibidos. Es decir, yo puedo estar sentada aquí y de repente quedarme quieta y parece que me fui. Carmen fijó la vista y parece que se perdió un momento y eso es una convulsión. ¿Qué sucede en el cerebro? Esos eventos cambian la química cerebral y es del neurólogo investigar si hubo un cambio en la química cerebral que llevó a ese individuo a la depresión. Hay cambios hormonales, particularmente en la mujer, que pueden llevar a la depresión. Vamos a hablar de un tipo de depresión postparto. Bueno, te iba a decir eso, te iba a comentar, porque yo padecí eso. Y fue algo que no pensé, fue algo que ni sabía cómo era una depresión. Yo nunca había pasado por un episodio depresivo. Claro, no habías experimentado. Y de un día para otro, yo empecé a sentirme así como estás diciendo, sin ganas de hacer nada, sin ganas de amamantar. O sea, parecía que yo estaba sentada en un lugar y pasaban las horas y yo creía que era nada. De verdad que me sentía como en... Y bueno, y gracias a mi familia que lo notaron, porque yo no sabía que estaba en depresión. Empezaron a notar los cambios, que no era como se esperaba si estaba recién nacida la bebé y no le estaba dando los cuidados necesarios. De hecho, al tiempo fue que yo empecé a notar que mi hija no estaba subiendo de peso, sino que más bien estaba retrocediendo. Y empezó a adelgazar mucho. Yo no sé si lo que a mí me pasó, ella lo recibió también, porque yo la amamantaba. Claro. Entonces, bueno, sucedió eso y eso duró como alrededor de un mes y medio, algo así. No llegó a 2 meses. Pero yo no sé cómo entré y cómo salí. Fue algo que después es que lo pude analizar. Ok. ¿Cómo entraste cuando diste a luz? ¿Por qué? Aunque fue tipo cesárea, ella es mi amiga, sé cómo dio a luz. Aunque fue una cesárea, que es una cirugía, el cambio que experimenta tu cuerpo a nivel hormonal cuando sale el bebé y sale la placenta
y ahora te preparas para amamantar, ¿ok? Todos esos cambios químicos, además del contacto del bebé, hace que nuestra química cerebral cambie. ¿Qué sucede? ¿Por qué algunas mujeres experimentan depresión postparto? Porque la química cerebral se ve afectada. Es decir, neurológicamente las neuronas no es que empiezan a fallar, no es que se vuelven torpes o patógenas, no, sino que la manera en cómo ellas se relacionan, ese intercambio que hay entre ellas es donde se altera. Y es por eso que la depresión debemos medicarla. Pero nosotros los cristianos tenemos una afrenta, un terrible problema con eso. Algo que no... Bueno, que a veces, no sé si era lo mismo, creemos que por ser cristiano, porque tenemos a Dios, no podemos padecer depresión. Pero vemos que la depresión es una enfermedad. Correcto. Así como nos enfermamos del corazón, de un riñón, de la panza, de cualquier otra enfermedad. Aunque sabemos que las enfermedades no vienen de parte del Señor. De Cristo murió en la cruz por nuestras enfermedades y sabemos que la depresión es una enfermedad y que tenemos que trabajar el área espiritual, sí, ya vamos a hablar de eso, pero tenemos que entender que así como un pastor tiene dolor de cabeza y no le da nada, no pasa nada, si oras y el dolor de cabeza se vuelve muy intenso, no estás pecando porque tomas una pastilla para el dolor de cabeza que te ayude, es un paliativo. O sea, no se puede satanizar. Es correcto. Así mismo sucede cuando la medicación tenemos que recetarla para que la persona salga del cuadro depresivo de una manera más rápida y tú la apoyes, porque eso es un apoyo que le estás dando. Carmen, ¿cómo hago para sentirme aunque sea un poco mejor? Esas son palabras de mis pacientes. Y yo le digo, claro que puedo ayudarte, no solamente con mis palabras y mis orientaciones. Si tú me lo permites, te puedo remitir al psiquiatra, que es el doctor que realmente receta, y el neurólogo, para que utilicemos los psicofármacos que están creados para ayudarte en este padecimiento. Porque si tú, Yaceli, tienes un accidente, Dios te guarde, y te tienen que enyesar la pierna, y al momento que te llevan a la clínica, que el dolor es insoportable, la doctora dice, tráiganle dipirona para el dolor, por favor, doctora, ya, que esto duele mucho. O dices, no, yo aguanto con el dolor, yo espero que me enyesen. No, es imposible, porque hay cosas que como humanos nosotros experimentamos, y el dolor es una de ellas. Okay. O sea, nuestro cuerpo está, así como está... se puede sentir feliz, se puede sentir triste, también sentimos el dolor. Es correcto. Y la persona que está en depresión tiene un sufrimiento profundo, una tristeza incesante. Entonces, los medicamentos para la depresión ayudan, son moduladores del humor. Incluso una de las características de la persona depresiva es que tiene unas ganas de llorar constante. Sí. Que no puede detenerlas. Yo quiero es llorar. Que hasta que no llore no se le pasa. Yo sentí algo en el estómago, que hasta que yo no llorara, por lo menos en ese momento, que como que el cuerpo me exigía el llanto. El llanto. Y lloraba sin razón, sin nada que yo dijera, bueno, es que yo lloraba y yo decía, pero ¿por qué lloro? Porque estabas depresiva. Sí. Exacto, no hay otra explicación, porque es de parte de la depresión. Entonces, esos medicamentos nos ayudan incluso a que la persona tenga menos eventos de llanto. ¿Cómo así, Carmen? Sí, hasta nos ayuda a que podamos estar con unos momentos de calma. ¿Por qué? Porque en la depresión hay que trabajar el fondo y tú no puedes, no disfrutas y no haces realmente terapia cuando tú vas y esa hora que estás con el terapeuta no paras de llorar. Yo necesito un ser más tranquilo en consulta para poder trabajar con la persona. Es correcto. Entonces, esas son las grandes ventajas de utilizar la medicación, pero al mismo tiempo yo siempre le explico trabajar en terapia con medicación, porque la depresión no se cura solo con medicina, no.
La depresión, aunque químicamente entendemos que puede ser una alteración que nos ayudan los psicofármacos a trabajarla, si no trabajas el fondo de por qué eso se suscitó, ella va a volver a aparecer. Entonces, sí hay que hacer terapia, pero también hay que hacer terapia espiritual. A eso iba. Hay A que eso iba. atacar. La palabra cómo entra entonces en este sentido. Ya sabemos que la persona está depresiva, tiene ciertas causas que ya la determinaste, está en terapia. ¿Cómo entra entonces la palabra de Dios? Porque eso es lo que queremos ahondar un poquito. La palabra de Dios, ¿cómo nos ayuda? Por ejemplo, una de ellas es el dominio propio, ¿verdad? Pero no, a veces no sabemos cómo utilizarlo. No, es que no me puedo dominar, es algo que me sobrepasa. Pero hay que atacar, como dijiste, los focos o la causa. ¿De dónde viene esa tristeza? ¿De dónde? Muchas veces nosotros no lo sabemos conscientemente, pero ahí están. Vienen de algo. Es correcto, es correcto. Entonces, Pablo nos dice en la Biblia, Pablo nos habla de que hay un momento en donde nuestra alma, la parte emocional, no está en sintonía con la parte espiritual. Y tenemos que llevar esos pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Pero Pablo nos da un ejemplo interesantísimo, precioso, de qué hacer en esos momentos. Pues me preguntas, Carmen, ¿qué hacer? claro. Él dice la palabra, alma mía, clama a Jehová. ¿Qué está haciendo en ese momento él? Le está diciendo al cuerpo, le está dando un mandato, pero ¿a quién? A sus emociones, que alaben, que se alineen a la palabra. Aunque no quieras, aunque tengas ese desánimo, tú tienes que darle la orden a tu cuerpo, incluyendo tu cerebro, para que la parte emocional se someta. ¿Por qué? Lo dice segunda de Timoteo. Dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque tú tienes ese poder, Dios te lo otorgó, el Señor nos los dio, es un regalo precioso. Y Él dijo que ese espíritu de poder, amor y dominio propio eran los que iban a aniquilar el temor. Dijo, Él no nos dio un espíritu de temor. Quiere decir que ¿con qué es que vamos a batallar? Con el espíritu de temor. ¿Cuál es el pensamiento que más persevera en una persona depresiva? No poder alcanzar algo, no poder controlar algo o que suceda algo que no quieren, lo temen. Que suceda algo que me haría muy infeliz, que sería terrible para mí. ¿Qué hay detrás de todos esos pensamientos? Temor. Temor. La raíz de esos pensamientos son temores. ¿Y qué nos dice el Señor con respecto al temor? Que eso no es nuestro. No podemos permitir que se quede, que se instale, porque cuando se instala en nuestro cerebro, todo lo que crea, lo que pare el temor, lo que engendra, ¿qué es? Caos. Caos. Desorden, caos. Es importante entonces eso, ¿no? De que después que conozcamos los síntomas, como ya hemos visto, trabajar en ello, o sea, no quedarnos como que no puedo, no, sino buscar, aparte de la ayuda psicológica, la ayuda espiritual. Porque es una guía, para, por ejemplo, para empezar, estaríamos conscientes de que estamos deprimidos. Sí, tenemos porque un problema. muchas veces, como lo he dicho, yo no sabía que estaba deprimida. De verdad que ni pensé. Y la ayuda de diagnosticar, de hacer un diagnóstico, bueno, está en un estado depresivo, leve, mediano o grave, pero ahí es donde llevamos a la palabra. Entonces la palabra sí nos ayuda. Y en el caso de los cristianos, que ahí sí se necesita de mucho apoyo, por ejemplo, a nivel pastoral, que los pastores les recuerden esa palabra que ya él tiene. ¿Cierto? O sea, ya él tiene, ya él conoce, pero hay que recordársela. Porque muchas veces el enemigo trata de ponernos en nuestra mente pensamientos que no son de Dios. Y entre ellos eso, de que no podemos, de que estamos tristes por una razón. O sea, todas esas cosas que nos llevan a la depresión. Correcto. De hecho, hay muchas personas que me confrontan con eso y me preguntan, Carmen, ¿cómo puede un pastor, un ministro, caer en depresión a tal punto que se quita la vida? Sí, ha sucedido mucho. ¿Qué sucede? Que nosotros no vemos
al pastor como en la parte humana, solamente estamos viendo la parte espiritual. Los pastores también tienen luchas, cargas y a veces no queremos aceptar por estar enfrascados en esa religiosidad o en esa espiritualidad que no hay fundamento en ella, en que tu cuerpo está padeciendo algo que no se está alineando a la palabra, pero no es por falta de fe, no es por falta de oración. O porque esté en pecado. O porque tenga falta de fe. Es correcto. Me gusta mucho tu acotación, porque muchas veces se relacionó la depresión con el pecado. De hecho, lo vimos en Job. Cuando Job es pasado por ese proceso, Job llegó un momento que maldijo el día de su nacimiento. En medio de ese sufrimiento y de ese padecimiento, Job estaba deprimido. Elías también pasó. Pasó por una depresión. Dice que estaba angustiado cuando era perseguido. Exactamente. Entonces, en ese momento, toda la carga emocional que nosotros tenemos hace que nuestro cerebro reaccione y podemos caer en una depresión. Ahora, ¿qué nos hace salir de la depresión? La acción. Por eso es tan importante la compañía, el acompañamiento, el apoyo, porque una de las limitantes de la depresión es que no te permite accionar. Ahora bien, y menos buscar ayuda. Exacto, eso no tiene que ser catalogado como debilidad. La persona deprimida no es una persona débil. La persona deprimida está en un proceso, pero eso no lo hace débil, porque de hecho hay personas que yo he tenido en consulta que me dicen, doctora, yo tengo fe, yo sé que mi Cristo puede sanar eso, yo lo confieso todo el tiempo y oro, pero no sé qué pasa en mí que esto no cambia. Es que no tengo suficiente fe o esta fe es errada. ¿Ok? Entonces, hasta ellos mismos confrontan su fe. Se cuestionan si es que están debilitados en la fe. Y les explico que a veces no es falta de fe, es tu química cerebral que está mal. Y hasta que no se les hacen los exámenes y hasta que no lo ven, entonces dicen, wow, jamás me imaginé que era por esto, que algo aquí no estaba funcionando bien. Yo creía que algo en mí espiritualmente no estaba funcionando bien. Ahora sí te voy a poner a trabajar espiritualmente. Ya te diste cuenta que aquí, bueno, vamos a suponer, la palabra es que los receptores GABA, allí está el problema. Ya sabes por quién tienes que orar. Ahora sí viene la batalla espiritual. Receptores GABA, alíñense en el nombre de Jesús, porque ya tenemos el objetivo, porque ya sabemos dónde está el error. Pero la persona en depresión es una persona que muy frecuentemente llega desorientada, en caos. Y tenemos que brindarle ese asesoramiento, ese apoyo, pero en medio de esa confusión y ese malestar, muy pocas veces se razona y se escucha. ¿A quién hay que darle la información propicia? Al familiar. Al familiar. Sí. ¿A quién lo acompaña? Entonces, la terapia para una persona en depresión es para la familia, para los cuidadores y esas personas claves que van a estar al lado acompañando a esa persona hasta que paso a paso pueda vencer la depresión. Sí, ¿cómo se vence? Obviamente también con el área espiritual. Pero es muy importante eso, la familia, o sea, el apoyo, porque muchas veces tildamos a las personas cuando tienen depresión, o sea, como que están locas o como que lo tomamos como que eso está en tu mente, sácalo de tu mente, pero es que no es tan fácil así. Sí. Bueno, tú me estabas comentando de algo que te sucedió, no sé si hubo un tiempo en que... bueno, yo no sabía en sí qué era. Al principio comenzó como eso, como ataques de pánico, de ansiedad, donde yo no me sentía que me estaba ahogando, sentía un miedo a morir, que yo no entendía por qué sentía ese miedo. Y después de allí, bueno, creo que fue más que todo ansiedad, más que depresión, porque el hecho de sentirme como ya sé que decía que como que se sentía que no tenía ganas de hacer nada y todas esas cosas, lo sentí pero por muy poco tiempo, pero no fue una constante. Sí,
Pero lo mío creo que era más enfocado en eso, en el miedo. Sentía mucho miedo constante. Y más que todo porque estaba enferma del estómago y de allí me afectó hasta el comer alimentos, no podía tragar ni siquiera los medicamentos. ¿Cómo empezó tu padecimiento por el estómago? Identificaste, fíjate, es lo que puedes comparar de la depresión. ¿Por qué empezaste a hacer un cuadro ansioso? Porque por estar enferma del estómago y todo lo que vino a raíz de la enfermedad, sentiste que tu vida corría peligro, que te podías morir. ¿Pasó por tu cabeza, sí o no? Sí, muchas veces. Y eso fue lo que disparó la ansiedad, a tal punto que llegó un momento que hasta experimentaste pánico. Esa es una de las cosas, los ataques de pánico acompañan mucho a los pacientes ansiosos, sí. No es un 100% frecuente, no es como muy común, pero lo vemos en la clínica, que llegan personas que ya vienen experimentando cuadros ansiosos y que vienen arrastrándolos sin trabajarlo, y cuando empiezan a salir los ataques de pánico, son tan fuertes que los llevan a la sala de emergencia. ¿Por qué? Porque el ataque de pánico multiplica, exacerba los padecimientos de la ansiedad. Es decir, el ansioso le cuesta respirar y está como agitado. Cuando te da un ataque de pánico, dices, no puedo respirar, no puedo respirar. Y ya me ocurrió tantas veces que llega un momento en que me daba miedo, o sea, ya yo sentía cuando me venía el ataque de pánico y yo no quería sentirme así y eso me hacía como que acelerar. Y yo creo que durante la pandemia mucha gente experimentó el ataque de no poder respirar, de que uno en nuestra mente estábamos bien, estábamos normales, pero parece que como sabíamos que la enfermedad porque estábamos en un completo estrés y no se sabía prácticamente nada de la enfermedad y que sabíamos que atacaba los pulmones, entonces yo dejaba de respirar. Claro, los pulmones y el corazón son órganos vitales, entonces decía, ataca algo por lo que me puedo morir, me puedo desplomar, igual que el corazón. Entonces, el solamente nosotros entender la amenaza a la que estábamos expuestos precipitaba un conjunto de síntomas buenos sin igual, que los vivimos. Yo quiero, ya para terminar, ¿verdad? Prestarle un poco atención a lo que solamente ha sucedido, o bueno, creo que en los últimos años donde más se ha visto sobre lo que ha sucedido en nuestro país, que es la emigración de nuestros familiares, de nuestros amigos, de las personas más cercanas. Entonces, ¿cómo se ha visto reflejado en tu consultorio ese tipo de depresiones a raíz de esta causa? Se llama depresión por pérdida, ¿ok? Y no pérdida por muerte, sino pérdida de ese ser por ausencia, exactamente. Resulta que primero nos tocó lidiar con la pandemia y después el éxodo masivo de que ya estaba sucediendo antes de la pandemia. Pero muy poco a poco. Pero sí, parece que no nos estaba afectando tanto en nuestros hogares. Pero después de la pandemia, cuando cesó las restricciones en los vuelos, nos dimos cuenta que nos dieron permiso y empezaron a emigrar. ¿Y qué pasó? Muchos hogares quedaron vacíos, muchos hogares quedaron en luto porque una persona partió, y de la manera en cómo parten es lo que a nosotros nos atribula. ¿Por qué? Porque cuando tú le ves a un familiar el boleto de ida y vuelta, tú tienes la esperanza que regresa. Pero la gran mayoría de nuestros familiares se fueron sin saber cuándo van a regresar. Y nosotros experimentamos eso como una pérdida. Y sabemos que están ya haciendo su vida, se están estableciendo en otros países. Y eso es lo que deprime, me imagino, más a la persona en pensar que, bueno, que esto es para largo, como dice uno. Bueno, tú tienes experiencia en este caso. Yo también la tengo. Tú tienes a toda tu familia prácticamente fuera del a país. Tus hermanos, a tu mamá, solo estás con tu papá, bueno, y tu familia, tu esposo y tu hijo. Mi esposo y mi hijo. Pero para ti me imagino que fue algo fuerte también experimentar eso. Sí, también la experimenté. Porque la psicóloga también es paciente. A nosotros nos da dolor de cabeza, también nos da mareo, también nos da ansiedad y también nos da depresión. También lo padecí, porque como decía Yaceli, después de la pandemia
perdón, antes de la pandemia, yo despedí a mi mamá con un boleto de ida y vuelta. Pero ¿qué sucede? Que cuando mi mamá sale del país, en ese momento es que llegó la pandemia. Llegó la visita inesperada. Es correcto. Entonces ya yo tenía 2 de mis hermanos fuera del país, se va un tercero, se va mi mamá y toda mi vida cambió. ¿En qué sentido? Esa rutina, lo que yo hacía con mi mamá, porque éramos muy unidas, seguimos siendo unidas, pero aquí era físicamente hablando la unión. Y hubo un vacío, hubo una ruptura en mis hábitos. Y eso, obviamente, como ser humano que soy, como humana, como persona que emocionalmente también padece, y que no puedo ser mi propia terapeuta, no. Eso es lo malo. Mi terapeuta es primero el Señor, el Señor. Y sí, también tengo personas que están en mi área que en determinado momento, si hay algo muy confuso en mí, pues acudo allá. Sí, los psicólogos también tenemos que hacer terapia, ¿ok? No nos podemos arreglar nosotros mismos, no podemos. Ok, no es lo recomendado. Entonces, ¿qué sucede? Cae Carmen en los mismos síntomas que tú padeciste, Yaceli. Tenía un desánimo tremendo. De repente me vi como desorientada. ¿Y ahora qué va a pasar con mi vida? Pero fueron semanas en donde yo estaba haciendo ajustes. Entendía que lo que venía siendo mi dinámica ahora había cambiado. Y ese proceso de ajuste a nosotros nos impacta, porque nosotros queremos saber cuándo empieza y cuándo termina. A nosotros nos gusta un plan. ¿Por qué? Porque así nos hizo el Señor. Lo vamos controlando. Es correcto. Dios es Dios de orden y además el Señor quiere y le agrada que nosotros tengamos un plan. A nosotros nos gusta visualizar para dónde vamos, ¿ok? Porque así nos preparamos. Tenemos idea qué pasos dar y cómo darlo. Pero de repente eso cambió en mi vida y ahora ese cambio tuvo que exigió en mí una demanda que yo no esperaba. Era que ahora con quién iba a disfrutar los domingos, que iba a ser el Día de las Madres si mi mamá no estaba aquí, a quién iba a esperar todas las tardes que me visitaba, o la llamada de la mañana, que para dónde iba, que si necesitaba que ella me ayudara o yo la ayudara en algo. Todo eso me abrumó. Y por supuesto, también llegó unos días en donde yo no quería hacer nada y experimenté un sufrimiento como si hubiese perdido a mi mamá. ¿Por qué? Porque le permití a mi cerebro crear más de la cuenta, empezar a fantasear y a estresarlo. ¿Y si mami no puede regresar? Ajá, ¿y si esta pandemia vuelve a suceder y se agudiza y no me la dejan volver? Ajá, ¿y si estando allá aparte con el Señor porque mi mamá es anciana? Ajá, ¿y si nunca más nos vemos? ¿Y si nunca más veo a mi mamá? Claro. Y reventé ya. Y siendo tú cristiana y psicóloga y todavía tienes esos pensamientos, entonces es cuando vemos que nosotros, los normales, podemos caer. No en estamos esas cosas, no exentos. estamos para nada exentos en esa situación. Es correcto. Por eso que yo creo que debemos ser cuidadosos con nuestros sentimientos, donde poner nuestra mirada. Tenemos que siempre estar viendo al Señor, que sea el Señor el que en verdad nos guíe en todas las Amén. cosas, el que esté, o sea, llenarnos de su espíritu, buscar en la palabra. ¿Cómo lo hacemos? Buscando en la palabra, alimentándonos día a día con todo lo que dice el Señor, porque no sabemos en qué momento puede llegar este tipo de situaciones y como hemos repetido, nadie está exento. Sí, así como cuidamos nuestra salud física, también es necesario nuestra salud mental, que es muy importante, y conocer todo esto por si se nos presenta o en caso de que necesitemos apoyar a alguien, algún familiar, amigos, que obviamente y yo creo que es súper necesario que nosotros tengamos ¿cómo se diría? Estar apercibido de las personas, los que están a nuestro alrededor, de estar pendiente de esos cambios, porque tal vez podemos atacar la situación antes de que empeore. Es correcto. Son cambios
que al principio no se palpan, pero cuando tú lidias, cuando es una persona muy cercana a ti, te das cuenta que esos pequeños cambios están creciendo. De pequeños o de pocos, ahora son varios y en áreas importantes de la vida de esa persona. No es que estaba en el gimnasio y de repente dejó de ir al gimnasio, pero ahora está jugando dominó. Está utilizando otro disfrute, otra área, es el área social, el área de recreación, esparcimiento, solo que no es la misma actividad. Claro. Es decir, solo cambió de actividad. Pero si era apasionado del fútbol y todos los días practicaba fútbol, entrenaba y de repente es un no querer saber nada del fútbol. Pero aparte estar triste, todo lo que has dicho, aparte tener esas cosas, como que no es solamente eso, sino que no le llama la atención comer, no está pendiente de sus cosas normalmente. De su aseo, personal. Bueno, es correcto. O palabras como, yo no sé qué hacer hoy. Es que me levanté y no tengo ganas de hacer nada. Y me volví a acostar y pasé todo el día dormido y quiero volver a dormir. Y tengo unas ganas de llorar, pero, ay, no sé, ¿será que me estoy volviendo loco? No, no pasa nada. Y en 5 días vuelve a pasar lo mismo. En 5 días lo notas que ha pasado la mitad de la mañana y no ha hecho nada. No tiene ánimo de vestirse, ni salir, y no hay un plan y se nota desorientado. Presta atención a qué está pasando en la cabeza de esa persona. Haz preguntas para entender cómo se siente. Pero a veces nos da miedo preguntar porque decimos, es que no sé qué le voy a responder. No tienes que responderle, tienes que estar y seguirle preguntando, haciéndole entender que tu interés es saber si está bien. Tú no eres el terapeuta, tú no tienes las respuestas de todo. Tú quieres estar para apoyarlo en lo que ese individuo cree que necesita. Y si no cree que la necesita, igual se la tienes que brindar. Porque me sucede mucho que cuando llegan a consulta o que llegaron a aquel psiquiatra, es que no lo habíamos traído porque él no se dejaba. Al depresivo no hay que preguntarle si quiere ir a terapia, no hay que preguntarle si quiere ir a consulta. Él no quiere nada, exactamente. O decir, no, yo no estoy loco o yo no necesito correcto, ayuda. No me quiero vestir, es que ustedes me van a hacer vestir, además tengo que empezar por bañarme, no me quiero bañar. No te bañes, te vas a vestir porque te estamos esperando, tranquilo, te damos 5 minutos, pero te vamos a esperar todo porque te vamos a llevar. Y si no te vistes, te vestimos. Y si no te mueves, te movemos. ¿Cómo lo quieres? Porque esa persona no tiene ánimo, deseo ni voluntad de nada, ni siquiera de vivir, mucho menos de ir a visitar una persona que le va a dar un diagnóstico que no quiere escuchar. Porque nadie quiere escuchar, estoy en depresión. No, eso no lo queremos escuchar. Pero la idea es no quedarnos con el diagnóstico, sino qué debo hacer. ¿Por dónde empiezo? Así tenemos que hacer. Bueno, de verdad para nosotras ha sido un placer escucharte, nos ha enseñado demasiado cosas que de verdad que no conocíamos. Y les pedimos a todas esas personas que nos están escuchando, que nos están viendo, que si ven algún tipo de manifestación de todo lo que tú nos has enseñado hoy, pueden estar alertas. Acudan a por lo menos a tu consulta. Vamos a estar dejando las redes sociales de nuestra querida Carmen para que puedan llegar a una solución rápida, eficaz y que no se pierda tiempo en estos casos. Porque de verdad que a veces hay que atender las cosas con rapidez. Así es. Bueno, no sé si quieres despedirte de... Bueno, feliz. Como siempre, en casa. Este es mi segundo hogar, así que yo feliz pues de acompañarles y de brindar más información sobre este tema, que la parte espiritual es muy confuso, es muy debatido, porque teníamos un concepto errado de que los cristianos o los que estamos en este mover espiritual, los que tenemos fe, no podemos padecer
cosas que están aquí, que se están suscitando, están presentes, es una realidad y no podemos esconder la realidad. Es como un dolor de cabeza, es como cuando nos duele una pierna, así mismo es la depresión, es un padecimiento temporal, porque la depresión no es un trastorno mental, es un padecimiento temporal de un ser humano. Y que gracias a los descubrimientos de la medicina, gracias a nuestro Dios que permite todo eso, ya tenemos el método, la cura, si se puede llamar, para las herramientas para atacar el problema y que desaparezca. Porque toda depresión tiene cura. Y en los cristianos, más rápido, porque tenemos un arma poderosa, el Señor. Amén. Bueno, como siempre, le decimos hasta una nueva oportunidad.